Pues José María, si te parece, vamos a analizar algunas de las cositas que pone en este libro, en esta historia de España que nos contaron. En ella dices, por ejemplo, que la crisis, la corrupción y los recortes han generado en España una atmósfera explosiva. ¿Exactamente a qué te estás refiriendo? Bueno, es la realidad. Primeramente, esta crisis no es solo una crisis económica en todo el mundo, es un cambio de era, en cierto sentido, un cambio de generaciones también. Y es un cambio de actitud también y de vista de la política, cómo se tiene que hacer la política. O sea, es una crisis de mucha profundidad. Lo estamos viendo, lo estamos comprobando no solo en España, sino en el resto del mundo. El mundo no volverá a ser lo mismo, por lo tanto, después de esa crisis. No es que no volverá, es que ya no es el mismo. Ya no es el mismo. ¿Será peor? Vamos, estamos viendo, por ejemplo, a Estados Unidos y a los rusos combatiendo hombro con hombro en el Oriente Medio. Y como esto, montones de cosas. Pero centrándonos aquí en España, ha puesto al descubierto una serie de cosas que los españoles, en esa euforia que tuvimos de haber conseguido una transición sin derramar una gota de sangre, que marchó sobre ruedas durante años, y de repente nos encontramos que ni éramos tan ricos como nos creíamos, ni que estaba España tan estructurada como creíamos también, y que no teníamos un sistema democrático tan perfecto como creíamos. Tú hablas en este libro precisamente de esas cuestiones y cómo los españoles solemos rehusar la responsabilidad de todo esto. Exacto. Es que democracia es responsabilidad. Yo recuerdo un profesor alemán que le preguntó un director de periódico español que visitaba Alemania, yo le servía de traductor, y dijo, pregúntale qué entiende. Era uno de los profesores de Derecho Constitucional que había intervenido en el Grundgesetz, en la redacción de la Constitución, de los derechos fundamentales alemanes. Pregúntale qué entiende por democracia. Y se lo dije al profesor y él dijo, responsabilidad, nada más que responsabilidad, individual y colectiva. Eso todavía no lo hemos metabolizado los españoles. Y lo expresamos responsabilizando de nuestros males a los políticos. A todo. A todos. Y lo tremendo es que ahora, a estas alturas, ya no podemos achacar a la Iglesia, ni al ejército, ni a los franceses que no se... No, es nuestra responsabilidad por haber elegido a esos políticos. Pero es cierto que existe una desafección como no ha existido nunca, con los políticos y con la justicia, por ejemplo. Bueno, con todo, ¿no? Yo creo que es una desafección exagerada, porque aquí debo decir una cosa, lo digo también en el libro, que la transición que yo viví de lejos en Estados Unidos fue uno de los puntos culminantes de la historia de España. Había muchos colegas, yo tenía el despacho en el segundo piso de Naciones Unidas, en esa ficha de cristal, donde estaban los corresponsales. Y muchos periodistas extranjeros hacían ya no la maleta, sino el macuto para venir a ver la nueva guerra civil española, creyéndose que aquí se iba a armar la de Dios es Cristo, como decimos. Y resulta que hicimos por primera vez, pienso, historia en la historia política, y es que se podía pasar de un régimen autoritario o totalitario, no entro en la distinción, sin derramar sangre. Aquello no se creía que era absolutamente necesario. Y después de España hizo escuela. Fueron varios los regímenes hispanoamericanos que hicieron esa transición. La propia perestroika de Gorbachov fue un intento de hacer lo mismo. O sea que, y se hizo, por primera vez España tenía una constitución que era no un trágala, es decir, no impuesta de media España sobre la otra media, sino impuesta consensuada por todos. Por primera vez, políticos de un signo contrario se presentaban unos a otros en conferencia, en vez de mirarse como enemigos a muerte. Y este libro concretamente es el producto de una frustración, la frustración de un
de un chico, de un niño casi que hizo el bachillerato en los años 40, del 40 al 47, que era yo, que en una España en la que se decía si África empezaba en los Pirineos, que no teníamos democracia y miramos que era un país subdesarrollado. Los pueblos españoles entonces estaban en puro subdesarrollo, muchos de ellos no tenían agua corriente, no había electricidad. Sin embargo, hoy que tenemos democracia, con todos los fallos que tienen las democracias, que no es un estado político perfecto, tenemos desarrollo. España es un país desarrollado. Hoy en día muchas casas de pueblo son mejores que los pisos de las ciudades, ¿verdad? Y tenemos una democracia, como digo, que podemos elegirlo. Y sin embargo, los viejos problemas españoles, la estructura del Estado... Perviven. El enfrentamiento civil latente de no tener simplemente adversarios, sino enemigos, y nos tratamos como ellos, están ahí. Para mí es muy frustrante. Creí que había llegado al final de mi vida y que se había cumplido ese sueño de que España, plenamente incorporada a Europa, ya nadie discute si España es Europa, ¿no? Y veo que está